vamos a conocer a Diego y a Alexis. Está acá y vale la pena escuchar toda la historia. Tuve la suerte de conocer a Alexis hace como 11 años, Alexis, ¿no? Hace una bocha. Hace un tiempito. Conocemos, sí. Le hice una nota para Telenoche en 2004. Antes de contar tu historia, quería saber si escuchaste, ¿qué pensaste de lo que contó Diego? La importancia de la contención del entorno, algo fundamental para poder salir adelante. El arte como gran canalizador y todo lo que viene después que tratamos de hacerlo positivo, de transformarlo en positivo, y esa cosa de uno subirse a todos los bondis en los que pueda colaborar, por lo general es algo, creo que a los que hemos pasado por situaciones límites nos termina gustando, que es colaborar por ahí con quien está atravesando una situación difícil. Es hermoso lo que dice y yo conozco su historia y nada, y siento que hay en esta posibilidad de seguir generando cambios que puedan ayudarnos a nosotros y a los demás, y creo que eso está bueno, y está bueno que haya espacios que lo cuenten también. La historia de Alexis es totalmente distinta de la historia de Diego. Se lesionó gravemente Alexis y vamos a recordar cómo era en 2004 él cuando me contaba esto para Telenoche. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Y cuántos años tenías cuando te accidentaste? Tenía 20 para 21. Fue el 19 de octubre del 97. Ahora van a ser 7 años. Alexis Padovani jugaba en el Casi y también se lesionó en un scrum. Ocupaba este lugar en la primera línea cuando chocó contra sus rivales. Caí para atrás y en el momento que caí sentí un ruido impresionante en la columna y una sensación de electricidad que me subía por el cuerpo y bueno, uno de los chicos empezó a decir que era un calambre como para que me los tiraran y dije no me toquen porque no es un calambre. Me sacaron entre cualquier cantidad de médicos que habían ese día, que era una casualidad. Le diagnosticaron una cuadriplejía por una lesión entre la sexta y la séptima vértebra. Fue paradójicamente durante un partido a beneficio de una fundación para jugadores con invalidez. Yo siempre digo, un poco riéndome, que estaba jugando un partido a beneficio mío, porque nunca me imaginé, o sea, de hecho sabía y era consciente de estos accidentes porque había jugado varios partidos a beneficio de la fundación, pero nunca me imaginé que me podía tocar a mí, y creo que es lo que pasa en estos casos, o sea, uno cree y piensa que no le va a pasar. Pero bueno, de hecho tuve la mala suerte de ser uno de los tantos por ahí que le pasó. Los que corren los riesgos son los primera línea. El riesgo está en la primera línea dentro del scrum, sí. Que pueden quedar trabados. No es por quedar trabados, es por la embestida o por el derrumbe. Por la fuerza. La mayoría de las lesiones que hubieron dentro del scrum fueron por derrumbes. A partir de entonces, comprendió que había que empezar a buscar la forma de evitar que este tipo de lesiones se siguieran repitiendo. Estoy convencido que hay muchos accidentes que se podrían evitar y que a futuro se pueden evitar muchos accidentes. Lo vamos a repetir porque es increíble. Alexis jugó un partido de rugby a beneficio de la Fundación Rugby Amistad ese domingo de octubre de 1997. Y es una fundación que brinda asistencia a jugadores lesionados gravemente durante la práctica del rugby. Y te lesionaste ayudando a los lesionados. Es muy loco. Muy raro. Es una ironía. Una paradoja absoluta. Es una paradoja, sí. Pero es un instante, ¿no? Es un momento, porque ya pasaron 18 años y porque ya pasó mucha agua por debajo del puente, y cuando uno termina de atravesar un momento así, ya uno se aferra más a la enseñanza y al aprendizaje, a lo que dejó y a lo que puede transmitir o a lo que esa situación le enseñó. Todo es raro. Recuerdo que tuviste un presentimiento de que algo iba a pasar. Fue una secuencia que en un momento me pasa por adelante mío una persona que es amigo mío en silla de ruedas, Fernando Pantín Colombo, que en ese momento era el vicepresidente de la fundación, y me quedé mirándolo fijo como haciendo foco en algo que yo no sé si llamarlo como una premonición, pero
Fue una sensación extraña, sí. Hacia él, de admiración, de respeto. Bueno, la admiración y el respeto la tuve siempre porque había participado en varios partidos a beneficio de la fundación y Era más que eso. sí, sí, por ahí era un poquito más. Por ahí era... y creo que quizás tuve ese instante de ponerme en el lugar del otro, de decir cómo sería, o sea, cómo es la vida de una persona así. Y fue un rato después. Y fue un rato después, sí. ¿Hay un momento en que te diste cuenta que quedabas cuadripléjico? En el mismo momento que me golpeé. ¿De verdad? Sí, cuando caigo al piso todos me comenzaron a decir que era un calambre, que me quedara quieto, que me quedara tranquilo y yo había escuchado el ruido y yo sabía que no era un calambre, claramente. Y más porque intentaba moverme y no me podía mover. Lo que pasa es que había habido un shock medular, que en ese momento la médula se comienza a inflamar y a medida que la médula se inflama, pasa menos información y los miembros que están comprometidos por debajo del nivel de lesión pasan a estar más paralizados, más plégicos. Pero esto lo puedes explicar ahora, sí, en ese momento cómo era. No, en ese momento estaba completamente cuadripléjico, lo único que movía era un poco el cuello. Pero a medida que la médula se fue inflamando, fui perdiendo más movilidad. Yo cuando me lesioné movía un poquito los brazos y ya para la noche, ese día, estaba cuadripléjico. Ese mismo día. Mismo. Ese mismo día, ¿vos tenías conciencia de que no ibas a caminar más? ¿Era una conciencia interior? ¿Te lo dijeron? Cuando salí del resonador, el médico lo primero que me dijo fue el diagnóstico. Cuando me habló sobre el diagnóstico, lo que pregunté fue si iba a volver a caminar. Y lo que me contestó él fue que había que tener paciencia. Típica respuesta de un médico, ¿no? Por supuesto que soy una persona muy ansiosa, entonces lo último que iba a tener era paciencia. Me aferré mucho a que iba a volver a caminar, hasta que pasó un poco de tiempo y cuando transcurrió un poco ya tiempo cuando pasó la operación, un día estaba en el gimnasio y a mí me estaban haciendo electroestimulación en una muñeca porque había aparecido un movimiento y mientras me electroestimulaban la muñeca yo estaba mirando las piernas a ver si las movía y de repente encuentro un movimiento en mis piernas, lo llamo al kinesiólogo, el kinesiólogo viene, me palpa, me evalúa, me dice que es un movimiento involuntario, espasticidad. Y a partir de ese momento empecé a valorar un poco más todo lo que me estaba apareciendo, que era ese pequeño movimiento en la muñeca y entendí que no tenía que hacer foco en las piernas y no tenía que hacer foco en mí antes del accidente, sino que después del accidente. O sea, tenía que pensar que después del accidente todo lo que venía era recuperación, ¿sí? Si yo tomaba como parámetro al chico que se había lesionado ese día, era morirme en la frustración de un jugador de rugby que no había llegado a ser tal, y de la otra manera era valorar un poco cada cosa que aparecía y valorar esos pequeños, esa pequeña independencia que poco a poco se iba presentando en mí y que yo tenía que tratar de potenciarla a través de la rehabilitación. Pero es re duro afrontar esa realidad. Sí, es duro, pero bueno, un poco como lo que contaba Diego, lo importante es el entorno. Si vos tenés un entorno contenedor, un entorno que te apoya, un entorno que te empuja para adelante, lo más probable es que vos puedas salir adelante. Si vos tenés un entorno ausente y no hay nadie, estás solo, terminás como Bonavena con el banquito y ahí se pone un poco más difícil. Pero yo tuve la suerte de tener a todos mis amigos, de tener a mi familia y de tener a gente cercana que por ahí no era amiga, pero que se preocupó y que me empujó como para que yo pueda salir adelante. ¿A qué llama gente cercana? Gente del club que por ahí no eran amigos, pero que sin embargo estaban atentos a todo lo que pasaba, amigos de mis padres o conocidos o gente que simplemente era por ahí gente del barrio y que se preocupaba por lo que pasaba y que cada vez que podían me venían a visitar y me daban palabras de aliento. ¿Hay algún momento de la vida en que uno tiene que pensar todo de vuelta? Sí, hay un momento a veces que la vida te presenta estas cosas y que se produce un cambio de 180 grados y cuando uno está enfocado hacia el norte, de repente se encuentra mirando hacia el sur y cuando uno sentía que estaba construyendo algo, de repente te encontrás sin nada y bueno, por ahí es el momento de empezar a construir nuevamente. Y ahí fue cuando me encontré con un mundo nuevo, distinto y traté de ir construyendo a medida que iba pasando el tiempo y a medida en que yo también iba aprendiendo un montón de cuestiones de las que por ahí
estuve siempre marginado o automarginado porque uno no está acostumbrado por ahí a interactuar con una persona con discapacidad si no la tenés cerca, y por ahí uno a lo que está más acostumbrado es a dramatizar la discapacidad, y yo lo que vengo buscando durante estos años justamente es desdramatizarla, porque entiendo que una persona con discapacidad puede tener acceso a muchísimas cosas al igual que cualquier otra persona, y que bueno, que muchas veces somos una minoría postergada y subestimada, y sin embargo no debería ser así. Entonces trato de trabajar sobre eso, y quizás esa fue la enseñanza más importante que tuve después del accidente. Te pusiste desafíos muy altos, como por ejemplo vivir en Bariloche, con todo esto que te estaba pasando. Solo. Solo, sí. Cuando me lesioné después de la cuadriplejía, mis viejos acondicionaron toda la casa. Y después de que acondicionan la casa, yo me di cuenta que estaba teniendo una sobreprotección enorme y que yo estaba aceptando esa sobreprotección, y que mi camino hacia la independencia se estaba volviendo por ahí un poquitito más difícil, porque mi cuadro era difícil, ¿no? El cuadro de mi lesión era difícil, y la mejor forma de potenciar todo eso era poniendo distancia, y era una distancia importante la que había que poner, porque no solo eran mis padres, sino que también eran mis amigos los que me facilitaban las cosas. Y bueno, Bariloche me sirvió como para exigirme. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste? Llegué, me alquilé un departamento, conseguí un asistente y empecé a trabajar en mi independencia, y a medida que me iba independizando iba pidiéndole al asistente que se alejara cada vez más, hasta que bueno, pude La conseguir. idea era ser lo menos dependiente posible. La idea era ser lo más independiente posible. ¿Sos independiente? Sí, sí, sí. Explícanos cómo hiciste para aprender cada cosa nueva. Bueno, tuve grandes terapistas, tuve muy buenos profesionales que supieron exigirme y que supieron exprimir al máximo todo mi potencial como para que yo logre tener el mayor grado de independencia. Hay que ser muy perseverante, supongo. Sí, sí, soy un gran cabeza dura, un eterno cabeza dura. Eso sirvió. Sí, por supuesto. Sí, Porque como con cualquier cosa que se aprende, uno se equivoca o no puede una y mil veces. bueno, yo creo que hay que equivocarse 1000 veces, pero y si te equivocás las 1000 y no te sale, por lo menos lo intentaste. Si vos no lo intentás, nunca vas a saber cuál pudo haber sido el resultado. Lo bueno de ser terco es que sabés que si lo intentás 1000, en alguna va a salir. Y bueno, y así muchas veces sucedían mis situaciones de independencia, iban apareciendo de esa manera. En Bariloche hubo un momento que yo estaba viviendo con un amigo, mi amigo se vuelve a Buenos Aires y me quedo solo, y me agarra una tormenta de nieve con 30 centímetros de nieve en la puerta de casa, no había delivery, no habían amigos que se pudieran acercar. No había porque comida. Exacto, se acabó la comida, y abrí la heladera y me encontré en el freezer un pollo incrustado en el fondo del freezer. Y agarré un palo y empecé a destrabar el pollo porque estaba incrustado literalmente. Y lo saqué, lo descongelé, prendí el horno como pude, con un diario que fui envolviendo y prendiendo el fósforo como podía, porque en ese momento agarrar un fósforo y prenderlo para mí era difícil. Pude haber hecho volar una manzana porque tuve que manejar el gas, tuve que abrir el horno, algo que para mí era complicado, y sin embargo hice un pollo al horno con papas. Me tardé 4 horas. Pero como siempre lo cuento y siempre digo la misma frase, fue un pollo con un gustito de independencia bastante importante, porque a partir de ese momento me di cuenta que todo lo que me iba proponiendo iba saliendo de manera positiva, y que lo importante era ser positivo. O sea, hay pollos a lo largo de la vida, Todo el ¿no? tiempo. O sea, momentos en Siempre que están incrustados hubo ahí, hay que metas pegarles con el palo. imposibles, ¿no? Sí. Y lo desincrustaste. ¿Te acordás mucho de eso? Hay momentos que son clave, que uno se acuerda toda la vida. Bueno, el momento que te contaba con el kinesiólogo, que es un cambio de paradigma importante, me parece, en mi rehabilitación, cuando dejo de tener el foco en las piernas y lo pongo en mis brazos, porque entendí que mis brazos eran las herramientas de mi independencia, y esa situación con el pollo también, porque el pollo terminó siendo un poco el moño de todo esto, en el momento en que yo me había ido, cómo me fui de Buenos Aires, con mis padres diciéndome cómo te vas a ir ahora, mis amigos llamándome por teléfono diciéndome vos estás loco. Y
y sin embargo yo me mantuve en esa cosa testaruda de decir, yo lo voy a hacer, yo me voy a quedar acá y yo voy a volver a Buenos Aires siendo independiente, y me salió bien. Y ese pollo significó un montón de cosas, significó eh, retrotraerme en ese momento hacia mi internación y recordar a los médicos cuando me decían que yo iba a ser una persona dependiente toda mi vida en todos los aspectos, para vestirme, para desvestirme, para comer, para bañarme, para subir a un auto, para ¿Quién te bajar de un dijo eso? auto, y uno de los médicos cuando me lesioné, la realidad es que cualquier médico que ve mi resonancia magnética sabe que mi pronóstico era eh, quizás mucho más bajo de lo que terminó siendo el O sea, resultado no final, hubieras podido mover los brazos, por ejemplo. por ejemplo. Sí, o por ahí los hubiera movido poco, pero no hubieran tenido la funcionalidad que terminaron teniendo. También mi lesión evolucionó de una manera que me permitió tener ciertos movimientos que colaboran en mi independencia, ¿no? Y también esta persistencia en ejercicios, ¿no? Sí, en ejercicios y en estrategias. Los ejercicios, bueno, yo por ser deportista siempre trabajé en el mantenimiento de mi cuerpo y traté de cuidarme, y eso colaboró muchísimo. Pero las estrategias que se me fueron dando a través de la rehabilitación quizás fueron más importantes que ese mantenimiento físico, porque hay muchas cosas que las hago con estrategias. Desde vestirme hasta la forma que tengo de cortar la comida, o para cocinar, o para lo que fuere. ¿Dónde está el apoyo que Diego contó que atravesó todas las terapias inimaginables? ¿Vos? Psicológicas. Yo estoy haciendo terapia hace un poco menos de 10 meses. Poco tiempo. Poco tiempo, sí. Siempre arranqué y corté a las 3 o 4 sesiones. Pero bueno, uno se va poniendo más grande y se da cuenta que a veces está bueno tomar ciertas herramientas, y para mí empezar a trabajar estas cosas con un psicólogo fue una herramienta muy importante, y me parece que también marca una madurez animarse a hacer estas cosas y animarse a ponerse adelante de una persona y largar todo lo que uno muchas veces tiene guardado. Yo no sé cómo haces, de verdad. Estaba pensando qué estarías pensando vos, sobre todo con esto de que no vive pendiente de las limitaciones, no, como si hubiera perdido la conciencia de que tiene limitaciones, ¿no? Y lo hermoso es que es muy inspirador lo que dice de insistir una y otra vez por lo que uno sueña, por lo que uno desea. Y yo lo escucho hablar, y él cuando empezó dijo, fue un momento que después hizo que... Y te olvidas al instante tal vez que él vivió ese momento, porque lo que él tiene interiormente es mucho más potente que todo lo que puede estar afuera. Y creo que eso es lo que lo hace enorme, y un artista del carajo, y que le vaya bien, y que la gente lo quiera. Creo que también se trata de que con la experiencia vivida, que no hace falta que sea un hecho fuerte, tal vez en el caso de Ale como el mío, uno dice, con las experiencias que vivimos cotidianamente podemos construir vínculos potentes que hagan que uno pueda sentirse útil en la vida. Lo resumió todo. Sí. Uno trata de sentirse útil, y uno quiere sentirse útil, y uno siente que es útil. Lo importante de todo esto es lograr transmitir esa utilidad y que el otro perciba que uno es útil, ¿sí? Y también ir atrás de los sueños, animarse a ir atrás de ellos. Yo creo que una persona que no tiene proyectos está muerto en vida, y yo, si hay algo que no voy a permitir nunca, es no tener proyectos. Y lo que trato de transmitir con la gente que hablo es que traten de tenerlos, que traten de construir, que traten de animarse, que traten de ir. Y es un poco también lo que le toca a él, ¿no? También en cosas que parecen más difíciles, como relacionarse con mujeres, ponele, ¿no? ¿No te resultó difícil? Bueno, he estado en pareja varias veces, he vivido en pareja durante varios años, me ha tocado juntarme, me ha tocado separarme. He pasado por todas las etapas del amor por las que pasa cualquier persona, he pasado por las desilusiones como pasan todos, he pasado por ese enamoramiento y por ese estado hermoso. Como dice Dolina, el amor sucede, y cuando sucede es hermoso. Y está bueno que suceda. Ahora, bueno, hace 2 años que no sucede, pero tampoco hay un apuro, ¿no? Y también seguramente yo
previo a mi accidente tenía esa idea, esa fantasía de que una persona con una lesión como la mía quedaba exenta de la posibilidad de estar con una mujer o de enamorarse, o si es una mujer de estar con un hombre o lo que fuera, en la diversidad, no importa, de estar con alguien. Pero bueno, me di cuenta que estaba equivocado, como muchas veces me tocó darme cuenta durante estos años que estaba equivocado. Y cada vez que me doy cuenta que estoy equivocado, trato de contar cómo me había equivocado en ese pensamiento y cómo hubieron factores, cuestiones o personas que se encargaron de que yo también aprendiera a mirar las cosas desde otro lugar y entendiera que existió un momento en que vi la vida desde un lugar y que hoy me toca verlo de otro. ¿Y pensás en tener un hijo? Me encantaría, me encantaría. Lo que pasa, bueno, que ahora no está la madre. Hay que encontrarla. Hay que encontrar a la madre, pero no hay apuro en encontrarla. Me encantaría tener un hijo, me toca trabajar con chicos y es algo que disfruto un montón, me gusta mucho compartir con los chicos momentos y nada, creo que es un estadio por el cual es importantísimo pasar y uno no tiene por qué privárselo y si tengo la posibilidad de tenerlo, lo voy a tener, sí. Uno o dos, no sé. Una nueva vida es lo que están contando Diego y Alexis, y después de la pausa hay más sorpresas. Hoy vamos a conocer a Diego y a Alexis. A Diego lo quiso atrapar la muerte en un tiroteo en plena calle, pero la peleó. Lo que vamos a contar de Alexis parece sobrenatural, porque Alexis tuvo el diagnóstico más duro, cuadriplegia, y de verdad no tiene asistente, se las arregla solo, hace absolutamente todo solo. Vamos a hablar después de su incursión en la música, que ya lleva 13 años, porque su banda, aunque sea under, es conocida en muchos circuitos. Pero además tuvo novia, tiene novia, ahora no, pero vive en pareja, vivió en pareja 4 años, digamos, no hay límite. Es muy fuerte tu historia. Frente a un diagnóstico tan límite, para vos no hubo límite. Haces una vida normal, absolutamente normal. Bueno, muchas personas que están en una situación parecida a la mía también hacen una vida parecida a la que hago yo, ¿no? ¿Se las arreglan solos muchas personas? Sí, muchas, pero a ver, por eso es que también cuando salió mi libro un poco la idea de presentarlo en sociedad era esta cuestión de desdramatizar la discapacidad y de mostrar estas cuestiones y de contar que de repente las personas con discapacidad nos podíamos casar, podíamos tener hijos, podíamos trabajar, podíamos hacer deportes, nos podíamos educar, podíamos ir al colegio, podíamos ir a la facultad. No todos pueden estar No solos. no todos tienen el acceso y no todos pueden hacerlo, ¿sí? Pero no los que lo todos podemos tienen la hacer, lo fuerza tenemos que hacer. interior para arreglársela solo, Alexis. Hay que tener una fuerza interior, eso está claro, pero creo que la vida misma para cualquier persona demanda cierta fuerza interior, ¿no? Lo que pasa es que se potencia mucho más cuando uno lo ve en alguien en quien se ve mucho más difícil explotar todo eso. Entonces, cuando se ve una persona con discapacidad en mi situación, muchas veces lo primero que uno se imagina es, uy, este chico debe estar todo el día encerrado en la casa, maldiciendo el momento en que quedó sentado en una silla de ruedas y de repente cuando se empieza a indagar en la vida de esa persona, uno se encuentra con alguien que es activo desde lo laboral, activo desde la educación o activo desde lo cultural, y eso es un poco lo que yo trato de mostrar desde mi lugar. Bueno, más todavía, ¿no? Porque este chico, como dice él, este chico va a ser Un una chico estrella de 38 una años. estrella de rock, ¿no? Se perfila para eso, hace 13 años que está en la música, pero desde hace 3 está en una banda under, como decía recién, de la que se habla, y esto es para nosotros una sorpresa, que de Resanta se habla, los chicos. Hola, ¿qué Ahí tal? está, mira. Hola, ¿qué tal? Cuéntamelo todo.
voz y el alma tiembla. Bailamos tu mundo en que hagas brillas en tan propia tu luz. Pintamos el fondo de ese mar azul, el que ahora es tu cielo. Ahí está una especie de backstage de la grabación, ¿no? Esa fue la grabación del disco que está próximo a salir, que lo grabamos en la Quinta de los Pájaros, en la Quinta de Palito. Palito es Palito Ortega. Palito Ortega. Digo porque yo creo que vas a ser un rockstar. Sí, yo Estoy lo que convencida. a mí la palabra rockstar es como que no sé cómo relacionarme. Yo lo que quiero es que la música que hacemos con Resanta se logre difundir y el mensaje que tratamos de transmitir con Resanta llegue a la gente. Y ese es el mensaje por ahí en el que canalizo por ahí muchas de las cuestiones por las que me tocó pasar durante todos estos años. Grabaste en el estudio de Palito Ortega. Grabamos ahí en Los Pájaros, vino un productor de Estados Unidos que se llama Jim Weird, que acá en Argentina ha producido a Jauría y Ataque 77, entre otras bandas, ha producido a Incubus en Estados Unidos. Y estuvimos 15 días grabando con él, después, bueno, terminó la grabación, se llevó el disco a Estados Unidos, lo mezcló, lo masterizó y ahora está próximo a salir. Tiene nombre, se llama Imperfecto con N, y el tema de la imperfección tiene mucho que ver también con esto que venimos hablando, ¿no? De que no todo es la apariencia, sino que muchas veces es más importante ir más adentro de una persona que quizás quedarse con lo que uno ve. Hay varias necesidades, además de las más íntimas, ¿no? Transmitir, enseñar, rockear, digamos, pensando en Diego, que es un artista también, es un actor y es director y no para y no tiene paz. Esto de estar conectado con el arte, pero además compartir, enseñar, transmitir. El arte es quizás con lo más lindo que me encontré desde ese lugar, porque logré encontrar ese canalizador de todas mis emociones y de todo lo que me iba pasando y de todo lo que necesitaba contar o necesitaba decir. Y después, a través de mi trabajo en Fleni, que lo vengo haciendo hace 12 años, me toca todos los días trabajar por ahí con gente que de repente, de un momento para otro, se encuentra con este cambio de paradigma y le toca salir a la calle. Y por lo general trato de no ser invasivo, y de ir y de apoyar de una y de buscarlo. Si no, yo te quiero contar. Espero por lo general a que vengan y cuando vienen con alguna inquietud trato desde mi experiencia, transmitirles lo que me tocó a mí vivir, y tratar de contarles por ahí qué es lo que está bueno hacer y qué es lo que está bueno no hacer. Y después colaboro con todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en las sillas de y cuando vienen con alguna inquietud trato desde mi experiencia transmitirles lo que me tocó a mí vivir, y tratar de contarles por ahí qué es lo que está bueno hacer y qué es lo que está bueno no hacer. Y después colaboro con todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en las sillas de... ¿Cómo haces? ¿Qué aprendiste? Todo de nuevo, desde aprender a vestirme hasta aprender a moverme, a manejarme, hasta también la forma de encarar la vida, todo de cero. Todo, Sí, un mundo nuevo. todo tenés que hacerlo de otra manera. Todo se hace desde lo que uno tiene, ¿no? Si yo físicamente estoy a un 60, un 70% en mis movimientos, tengo que tratar de potenciarlos como para que mi independencia sea del 100 y probablemente sea mucho más exigida. Y seguís deportista, ahí te vemos bicicleteando. Sí, esa es una travesía que hicimos el año pasado en Ushuaia con un equipo que son amigos y que, bueno, ya hicimos dos. Una la hicimos el año pasado con Caiga Quien Caiga, que fue en el Valle de la Luna. Fue una travesía a beneficio de una escuelita rural en donde se hizo una donación muy grande de bicicletas. Y esta fue en Ushuaia a beneficio de la EDEI de Gastronomía, la Escuela de Educación Integral de Chiquitos con Síndrome de Down, que estudian gastronomía. Y lo que buscamos fue trabajar sobre todo lo que tiene que ver con criterios de inclusión dentro de Ushuaia y dentro de la provincia de Tierra del Fuego, donde la verdad que nos recibieron increíblemente bien y con una gran predisposición.
logramos hacer un laburo muy intenso, muy importante, y ahora, bueno, hace un mes y medio, 2, tocamos con mi banda Resanta allá junto a León Gieco con Alas, a beneficio también de toda esta movida. No hubo ninguna limitación en vos, ¿no? ¿Dónde está la fortaleza que te mantuvo la autoestima alta y te mostró que vos tenías todas las capacidades posibles y podías ser lo que sos hoy? ¿Dónde Bueno, estuvo? ¿Cómo tengo un hiciste? entorno que ¿Cómo no me no te viniste permitió abajo? claudicar, y que cuando pude sentirme por ahí que me estaba cayendo, alguien me ayudó a levantarme. Y también está esa cosa que muchas veces suena trillada, pero vengo de un deporte que es el rugby, en el cual una de las cosas que nos enseñan es que bajo cualquier circunstancia hay que ir para adelante y hay que tratar de salir lo más fortalecido posible, por más difícil que sea la situación. Y creo que lo asimilé bastante bien eso de chico, y creo que mis amigos lo asimilaron de la misma manera, y por eso es que somos un grupo tan unido y que nos apoyamos todos entre todos, y que cuando a alguno le toca atravesar una situación límite, siempre estamos para contenernos, y por eso es que el entorno es tan importante. Nunca dudaste, hay que salir de esto. Nunca dudaste. No, nunca dudé, pero tuve miedo, hubieron fantasmas, por supuesto que hubo angustia, por supuesto que hubo un duelo, por supuesto que lloré, y por supuesto que me tuve que reencontrar conmigo mismo y que me tuve que aceptar y que me tuve que reconstruir. Pero como dije hace un rato, o sea, fue un momento. No me levanto maldiciendo todos los días cuando veo la silla, sino que entiendo que gracias a la silla yo me puedo mover por todos lados, y es uno de las herramientas de independencia más importantes que tengo. Y me parece que la aceptación también es una herramienta muy importante, y una vez que uno se acepta en la condición que le toca vivir, está preparado como para salir adelante y para proyectarse. Y bueno, es un poco lo que busco. Gracias. A vos, Gracias, Diego. A vos, María Laura. Muchas gracias. un placer enorme.